Miguel del Arco, dramaturgo, guionista, director, Patrick Criado, un actor, uno de los protagonistas de Las noches de Tefía, la gran apuesta de A3 Media para esta temporada, una serie que se estrenó en el Festival de Málaga, como veníamos contando, y que ya pueden ver los oyentes de la cadena SER. ¿Cómo estáis? Pues muy contentos de estar aquí para contarte Las noches de Tefía. Sí, la verdad, muchas gracias por invitarnos. No, gracias a vosotros. Bueno, Las noches de Tefía está basada en un hecho real, desgraciadamente real, de nuestra historia de España, así con mayúsculas, la historia de muchas víctimas. ¿Por qué, Miguel, decides que es Tefía, que es ese campo de concentración en el que quieres centrar la historia, y en este grupo de presos concretamente? Bueno, yo estaba escribiendo una función de teatro que era sobre una compañía de cómicos que decide matar a Franco en un momento. Como Max Aup. Exactamente, y entonces pero estaban además en relación con el campo de Nanclares, que todo se desarrollaba a los alrededores de Nanclares. Descubrí una novela de Miguel Ángel Sosa Machín, la de Viaje al centro de la infamia, que cuenta las vivencias de Octavio García, uno de los pocos presos que ha dado testimonio de lo que sucedía allí, y me parecía que la metáfora era muchísimo mejor para contar no Canarias, sino toda España, es decir, una isla en donde un campo de concentración no necesitaba ni siquiera verjas porque estaba el desierto, luego el mar y, como dice el personaje de Celeste, después un país de mierda. ¿Y cómo fue ese trabajo de documentación entre la novela de la que hablas, los hechos reales y el trasvase también con los actores, ¿no? Ese trasvase de indicarle qué había pasado, cómo lo trabajó Patrick. Yo, todo el proceso de documentación, leí todo lo que caía en mis manos. Hay mucha novela y muchos ensayos alrededor, muchas tesis doctorales, curiosamente. Hay mucho trabajo de universidad. De algo que es profundamente desconocido, porque hay documentados más de 300 campos de concentración en España, o sea que en este caso no es un campo de concentración, porque ya a partir de la década de los 50 Franco intenta de alguna manera vender España como una nación más libre. Él se vendía como un jefe de Estado de una democracia. La libertad. ¿Sabes? La libertad es un concepto. Sí. Bueno, y la ficción es el delirio, ¿no? O sea, y entonces a partir de esa década de los 50 esos campos de concentración dejan de llamarse campos de concentración como tal y pasan a tener esos eufemismos como tenía el campo de Tefía, que es colonia penitenciaria agrícola, ¿sabes? Pero vamos, en el fondo y en la forma era exactamente igual. ¿Y tú, Patrick? ¿Cómo fue todo el trabajo de documentación, más allá de lo físico? Sí. Vamos a empezar por... luego ya iremos a... Bueno, nosotros luego pues hablábamos entre nosotros y hay documentales en internet, leímos sobre el asunto, sobre el contexto histórico, sobre la España de aquella época, y luego sobre todo también fue escuchar a Miguel y centrarnos mucho también en el guión, ¿no? en lo que planteaba el guión y hacia dónde nos querían llevar. Una cosa que nos insistía mucho Miguel era en el pie a tierra, ¿no? en tener muy en cuenta y constantemente la situación que estaban viviendo estos presos, ¿no? Porque luego también nos íbamos a una parte onírica en la que nuestros personajes vivían en la libertad de la que carecen, ¿no? Entonces era muy importante tener ese pie a tierra, como decía Miguel, y basar todo eso en aquel momento que ellos vivieron, ¿no? Y en ese sufrimiento que tenían, claro. La serie narrativamente es muy innovadora, está contada en 3 tiempos. Primero, pues toda esa parte en los años de la dictadura, que viven prisioneros en el campo, narrada en blanco y negro. Luego está el tiempo de los sueños, ese cabaret onírico, y luego está la actualidad. ¿Cómo ha sido de complejo, tanto como para ti como director, como tú como actor, trazar y unir todas esas 3 líneas temporales? Bueno, ha habido un punto de vértigo importante porque no sabíamos que iba a funcionar hasta que no lo hubiéramos pegado. Entonces decía, ay madre, y como se resulte... O sea, porque a priori sobre el papel, porque yo cuando mandé el documento de venta, así que explicaba someramente en 10 páginas lo que quería, ya estaban puestos los 3 episodios en blanco y negro, un color destellante para Tindaya, que es la parte del cabaret, y ese color mucho más frío que tenía que ver con el 2004. Bueno, el vértigo que asumieron ellos y que yo les eché el rete fue decir, hasta que no esté pegado esto no sabemos si va a funcionar, ¿no? Entonces, pues el blanco y negro que ha fotografiado Jon Aguirre Sarobe es absolutamente prodigioso, es una maravilla, y luego todo el color, ¿no? De decir, utilizar lentes diferentes, formas de rodar diferentes, movimientos
movimientos de cámara diferentes para realmente hacer que ese espacio onírico fuera como una brecha de luz, al mismo tiempo que incidía para mí, que era muy importante, que ese pie a tierra que decía que no frivolizara en absoluto el dolor, que era algo que era absolutamente básico. Es decir, aparece el humor como resiliencia en la música y el arte como resiliencia del ser humano, pero nunca para frivolizar la situación, sino que yo les decía, cuanto más risa... me están poniendo los pelos de punta, porque es que estamos en un momento jodido, ¿no? Complicado, ¿no? Entonces decía, cuanto más risa haya aquí, cuanto más poderío tengamos en lo musical, en la expresión de la pura libertad de estos personajes, de lo que quieren realmente llegar a ser, y que estos alter egos que vosotros tenéis que interpretar sean más poderosos, tanto más terrible va a ser la realidad que vamos a contar, porque no hemos... el final de la serie es terrible, es decir... Quería hacer una serie luminosa, creo que hemos conseguido hacer una serie muy, muy, muy luminosa por todo lo que sucede y cómo terminamos, pero el final del franquismo fue que ese señor se murió en la cama con un pueblo subyugado y con gente que hasta mucho después incluso de la transición siguieron teniendo sus fichas policiales abiertas, y todavía en el 90 y tantos, que fue cuando se quitaron ya esos informes policiales, todavía había gente que le paraba por una multa y decía, amigo, tú eres maricón, ¿verdad? Porque seguían teniendo esos informes en las fichas policiales. O sea que estamos hablando de una cosa muy seria. Hablamos de la ley de peligrosidad, de estuvo vigente, bueno, la ley de vagos y maleantes, que luego se convirtió en peligrosidad hasta el 78, pero como decías, hasta el 95, que es el año en el que nace Patrick. Tú fíjate. Que es un salto, y es un salto considerable también en estos momentos. Decías, estamos en un momento complicado. Ayer estos días se han retirado las banderas LGTBI de muchos ayuntamientos. Hay una lona gigante en contra de una parte muy importante de los españoles y las españolas. Claro, la serie llega en un momento donde los pelos de punta se nos ponen a todos realmente, ¿no? Como joven y como más veterano, ¿cómo vivís también este momento y este momento de estrenar la serie ahora? Bueno, yo lo veo con... ahora estábamos hablando, ¿no?, de esa desmotivación muchas veces que hay en la izquierda, ¿no? Que ayer hablaba con una amiga muy... muy comprometida y muy concernida con lo que está sucediendo, pero muy enfadada con la izquierda, y entonces dijo una cosa que es, bueno, pues si tienen que venir, que vengan. Y yo decía, no, coño, vamos a reflexionar sobre esto, o sea, decir, no puede ser, o sea, no podemos tirar la toalla. La serie, además, yo creo que lo que hace, y creo que lo hemos conseguido, es poner en perspectiva precisamente algo en lo que esos señores también se están cagando, que es la memoria histórica. Que la memoria histórica no es solo nada menos que recuperar los restos de nuestros seres amados, y es terrible que alguien pueda decir no a alguien que quiere recuperar a su papá, a su mamá o a alguien muy cercano, sino también ver en perspectiva lo que hemos sido para saber exactamente dónde queremos ir. Estos derechos que estos señores se permiten el lujo de tirar a una papelera ahora mismo están construidos sobre el sufrimiento de muchas gentes, de muchas personas que lucharon porque, como decía un histórico travesti transformista barcelonés, para salir en la década de los 60 vestido de mujer a la calle hacía falta tener muy bien puestos los cojones. Entonces, eso me parece que es algo que tenemos que tener en cuenta. Es decir, los derechos humanos no es una cosa que decir ya los tengo, los derechos fundamentales no es una cosa que ya tengo aquí ahora mismo y ya me puedo tirar a la Bartola porque ya es una cosa que hemos conseguido. No, hay que luchar de forma permanente y hay que decir no. Decía Eduardo Madina el otro día, y yo estoy completamente de acuerdo, que Santiago Abascal cabe en España. Los demás, los que no somos de su España, no cabemos en la suya. Y eso es una cosa muy... porque yo lucharé denodadamente para que estos señores tengan el derecho de colgar esa pancarta infame en ese edificio, como me pareció bien democráticamente hablando que saliera 1,5 millones de personas para luchar, para protestar en contra del matrimonio igualitario en el momento en el que Zapatero se aprueba esa ley. Ahora, señores, reflexionen ustedes contra lo que están protestando. Se están saliendo a luchar para que yo, por ejemplo, y lo digo en primera persona, no me pueda casar con la persona con la que convivo desde hace 40 años. Eso es una puta vergüenza. Y sobre eso es imposible la indolencia, no es admisible la indolencia. Hay que participar y hay que ser realmente activo en esa lucha y en esa perspectiva democrática y libertaria siempre, pero de decir esto no puede ser. Y por eso aplaudo, sin ser absolutamente de la ideología del PP, pero aplaudo absolutamente a la Guardiola se llama, ¿no? Sí. Aplaudo brutalmente lo que ha hecho, porque hay que ser consecuente con lo que se quiere conseguir y no llegar al poder de cualquier forma.
Eso es. No, yo desde mi punto de vista también, yo creo que es importante en mi generación y en generaciones venideras enseñar que los derechos no han venido de la nada, que hay gente que ha luchado por ellos, que hay gente que ha sufrido y que estamos dando pasos hacia adelante y que no podemos retroceder en la lucha contra esos derechos, ¿no? Y yo creo que la serie en ese sentido pues te muestra un contexto histórico y una realidad que ocurrió, que es necesaria mostrarle, es necesario que sepamos de dónde venimos y por qué hemos luchado por esos derechos, ¿no? Y se lo merecemos a toda esa gente que sufrió y a toda esa gente que tuvo una carencia de libertad y no poder ser quienes son, ¿no? Y es importante a mis generaciones y a la gente joven que sepan esto, que hay que luchar por los derechos como tanta gente luchó y son merecedores de ello, claro. Y luego es muy bonito lo que hace, perdón, que me he colado, es muy bonito lo que hace la serie, ¿no? Lo decías antes, lo del humor, la resiliencia, utilizar la cultura, utilizar el teatro. Hay un homenaje fantástico al teatro, por tu parte además, que todavía es más bonito, no sé, más, bueno, es curioso. Como la única posibilidad o la posibilidad de tener una vida plena, ¿no? De ver esa vida feliz, aunque sea en la ficción. Yo también creo que tiene que ver con esas ficciones, por la importancia de la ficción y de la cultura en general. La cultura nos da las herramientas para imaginar lo que podemos llegar a ser. Yo creo que eso es una maravilla. Nos atrevemos somos lo que nos atrevemos a soñar. Hay una cosa que me gustaba mucho del personaje de la Vespa, que para mí la Vespa es, claro, el personaje de Patrick, que decía, en un momento dado, dice, me cago en vosotros, no os atrevéis ni a imaginarlo. En un momento dado no voy a desvelar por qué dice esto. ¿Por qué lo digo? Porque ha propuesto una cosa muy salvaje, pero de repente dice, es que, joder, o sea, estamos aquí, pero o sea, aquí ya sé cómo funcionan aquí las cosas, además lo dice, ya sé cómo están encerrados evidentemente en el barracón, en un campo de concentración, dice, ya sé cómo funcionan aquí las cosas, pero sois una panda de cobardes, no os atrevéis ni siquiera a imaginarlo. Y para mí, ese poder de la imaginación es una herramienta que de alguna manera tenemos que mejorar con el tiempo, y la perfecta herramienta para mejorar la imaginación que nos da permiso o nos da la posibilidad de soñarnos para reflexionarnos es precisamente la cultura. Y para ti, Patrick, ¿cómo ha sido justo trabajar esa dualidad, ¿no? Porque es el personaje que en el campo de concentración quizás es el más kamikaze o el más valiente, pero sí que es el que activa, ¿no? A todo ese grupo, y luego pasar a ese cabaret, a ese teatro, y toda la parte también física que tienes, ¿no? Porque tu personaje, hay una construcción muy física a la hora de moverse, a la hora de habitar cada espacio de la serie. Yo creo que aquí tuvimos la suerte de dividir el rodaje como en dos partes, digamos, ¿no? Primero rodamos la parte del campo de concentración en la que se muestran los personajes más oprimidos, ¿no? Con esa carencia de libertad, con el peso del franquismo en las espaldas. Y una vez que ya rodamos toda esa parte terrorífica y dura, de repente vinimos a Madrid y veías a tus compañeros vestidos de otra manera, se comportaban de otra manera, miraban de otra manera, sonreían. Podíamos comer. O sea, que nos dejaban comer aquí el jefe. ¿Has pasado hambre? Sí, hemos pasado mucha hambre. Hemos pasado mucha hambre. Vamos, yo me quité 11 kilos, otro compañero se quitó 18, 20 y pico. O sea, realmente fue un proceso, pero bueno, yo creo que nos ayudó mucho también a comprender y a hacer unión, ¿no? en ese momento en el que uno pasa hambre, ¿no? Y entonces de repente, cuando nos trasladamos a Madrid, en el que ya podemos comer, en el que tus compañeros están vestidos de otra manera, en el que hay baile, en el que hay música, en el que hay libertad, de repente la serie se convirtió en otra cosa, ¿no? También de manera narrativa, cómo se cuenta la historia con la cámara también se modifica, ¿no? Entonces de repente era otra serie, y al principio el shock fue... Bueno, yo veía a mis compañeros y decía, pero ¿tú quién eres? O sea, ¿qué personaje es ese? No me lo habías visto tan comedido y de repente sonriendo de libertad. Era como es ese personaje realmente, ¿no? No como eran en el campo. Entonces fue un proceso muy bonito y yo creo que eso se muestra mucho en la serie, ¿no? Como de repente de ese sufrimiento te vas a una explosión de alegría, de baile, de canto onírica, ¿no? Y es algo muy original y muy bonito, y que rodarlo fue muy interesante, sí.
Tú has dicho en alguna ocasión, Miguel, sobre todo cuando estabas escribiendo la serie, que dudabas que pudiera hacerse realidad, o sea, que tenías miedo de que ninguna plataforma o ninguna productora quisiera apostar por ella. No sé si era por el tono, por la temática o porque no estamos preparados todavía en nuestro país para hablar de determinados temas. Era por Franco. O sea, francamente, era por Franco. Sí, seguimos viviendo en un país en el que el tema de Franco es un tema, le hemos sacado hace 3 días de Cuelgamuros, o sea que es un tema que no gusta, que da pavor, que todavía se crea. Además hay una cosa que a mí me parece terrorífica, que es esa equidistancia, ¿no? Que hay como que tener un cuidado entre los dos bandos, es decir, perdona, pero no hay equidistancia posible. Unos eran unos golpistas, salvajes asesinos que irrumpieron en un sistema democrático, no te gustaba, pero había unas votaciones para ellos, es decir, tú no puedes decir, es como de, oye, que no me gusta ahora mismo el sanchismo y entonces voy a dar un golpe de Estado, que fue exactamente lo que sucedió. Pues eso no se puede hacer y eso es lo que hicieron. Y luego además se pierde como en la perspectiva los 40 años de después, que fue una dictadura atroz que subyugó a una generación y que estuvo aporreando a los vencidos hasta el último día. Y entonces, pues sí, daba un poco de yuyu. Yo pensaba, eso no me lo van a producir. No me lo van a producir. Escribí el primero, escribí el segundo, dije, no me lo van a... Y dije, oye, que vamos para adelante. Y dije, pues venga, pues vamos allá. Y tengo que reconocer, hay que reconocérselo tanto a Buendía en ese sentido, que fue evidentemente Sonia Martínez la que cogió ese testigo de decir, adelante, me interesa mucho esta... Yo le conté esa línea de historia. Estábamos en el Pavón Teatro Kamikaze y le conté aquella historia para que me dejaran en paz, O sea, porque estaba completamente convencido de que me iba a decir que no y decía, así me los quito de encima y ya me doy un poco de tiempo. Ella lo cogió a saco y luego no he tenido ni una línea editorial al respecto. Hemos contado lo que hemos querido contar, para bien o para mal, está hecha en absoluta libertad. Sí, y eso es importante recalcarlo también, ¿no? Que Miguel haya podido realizar la serie sin ninguna línea editorial, sin ningún límite, ¿no? Y haya podido hacer lo que ha querido en los tiempos que corren, en los que ya se ha visto cómo ha habido otras producciones que estaban ambientadas en el régimen franquista o la guerra civil y se han tirado para abajo. Es importante reivindicar como A3 Player además ha tenido la valentía de hacerlo y es un paso más hacia poder seguir hablando de nuestra historia, que es absolutamente imprescindible, claro. ¿Y tú cuando lees el guión tienes la sensación de tirarte al vacío? O sea, no sé si hubo proceso de casting, pero dijiste, lee el guión y dije, buah, quiero estar en esto, pero es un salto al... Sí, o sea, yo lo leí y dije, ya Miguel, tuve una conversación con él por teléfono, yo me acuerdo que estaba con mi madre tomando un café por ahí, y entonces me llamó y Miguel me contó la serie, además él cómo lo cuenta, ¿no? Y era como, joder, yo quiero hacerlo, mándame el guión, a ver, y cuando leí el guión dije, yo no sé cómo van a hacer esto, pero yo quiero hacerlo, ¿no? Y era un salto al vacío total, yo creo que todos teníamos un poco esa sensación, ¿no? Pero era tal el compañerismo que había entre todos, ¿no? Por parte del equipo técnico también, era tal la ilusión que teníamos por contar la historia, era también la ilusión que tenía Miguel por contarla, lo que nos transmitió, que era una cuestión de si hay que tirarse al vacío, pero nos tiramos todos juntos, ¿no? Y íbamos todos juntos al vacío y eso fue algo... Yo creo que también la preparación fue importante, porque yo creo... yo recuerdo perfectamente él en el salón de mi casa, sentado en un sofá que parecía más pequeño que nunca, y de repente me mira y dice, yo no voy a ser capaz de hacer esto, Miguel. Todavía no habíamos empezado a ensayar, me dice, yo no me digo que sí vas a ser capaz, seguro. Además es que a Patrick lo tuve claro desde el minuto 1. Decía ¿Y sabías que cantaba? ¿O que no, podía cantar? Sabía que tocaba la guitarra, no sabía que cantaba. Luego se ponía, claro, ha tenido, que a eso iba, ¿no? Esa preparación, claro, que hemos tenido. Han ensayado conmigo durante un mes de 9 a 2 como con jabatos, se comían las 3 aceitunas que le mandaba el rey. 2 veces y se iban todos temblorosos, los cogía Antonio Ruz, nada menos, que es el coreógrafo, fabuloso premio nacional de danza, que estaban ensayando toda la tarde con él, y entonces se les sacaba para hacer las clases de coaches de los acentos, con Verónica Ronda para los ensayos musicales, y entonces el primer
primer día que yo le escuché un tema de Arnau Vilá absolutamente maravilloso con el que se cierra el capítulo 3, que le faltaba mucho, pero yo dije, vamos, este es porque ya había algo, bueno, del actor que es Patrick, ¿no? Que es, había algo que para mí, toda esa parte musical no era una cosa musical, que la parte musical para mí tenía que seguir incidiendo en la dramaturgia, en lo que estábamos contando, y por eso están hechas las letras como están y los números están pensados para que sigan en la acción dramática, ¿no? Y la primera vez que le escuché un tema muy complicado, que se canta a pelo allí encima del escenario solito y sin bailarines alrededor, dije, esto va a ser la bomba. Y efectivamente es el final del capítulo 3, que es creo que uno de los momentos más emocionantes de toda la serie. Iba a banalizar antes, porque decías lo de arriesgarse a hacer una serie sobre el franquismo y este tema, pero en España, con el daño que han hecho los números musicales en los Goya, arriesgarse a hacer una serie donde se cante y se baile casi también es deporte de riesgo. Suicida. Fue una cosa muy divertida, porque el día que yo había trabajado ya con Antonio y con Arnau, evidentemente teníamos a las espaldas muchísimas cosas que hemos hecho en teatro. Y entonces un día estábamos en la ventana, que es un sitio donde ensayaban ellos, y nos fuimos y nos dijeron, ya están los números musicales como para que veáis el esbozo de lo que puede ser. Entonces nos fuimos allí, iba con mi ayudante de dirección, con Víctor Taberner. Y entonces todavía no nos conocíamos mucho Vitín y yo, o sea que estábamos ahí todo también tanteándonos. Entonces hacen los números, están allí, eran ya espectaculares, y luego además había una vida entre ellos, o sea, había una cosa álgida entre actores y bailarines que realmente se produce en los ensayos. Yo estoy muy acostumbrado, porque eso es una cosa que se produce más en el teatro, porque en el medio audiovisual casi prácticamente no da tiempo. Pero al final llegó Vitín, que es muy chiquitillo, entonces se me abrazó hacia al pecho y me dijo, menos mal, tío, menos mal, dice, porque pensaba, dice, como hacemos los números musicales en este país, pensaba que esto iba a ser, dice, y se iba a cargar la serie por este lado, dice, pero había una emoción ya que estaba ahí y estaban sin vestir todavía, creo que hay números musicales, todos, cada uno en su momento, hay números musicales absolutamente deslumbrantes. Sí. O sea que ya puedes salir en los Goya a bailar. Sí. Estamos preparando no algo. Te fíes. Y después de hablar justo ahora de coreógrafos, ayudantes, directores de escena, todo el trabajo de ensayos que ha definido también muy bien todo lo que forma una serie y toda la industria que hay detrás de una serie, cuando escuchas que están dispuestos a sacrificar o a quitar el Ministerio de Cultura, ¿qué piensas? Bueno, pienso que es una cosa razonable que lo diga quien le da el ministerio, se le da la parte de cultura en Valencia a un historiero franquista, ¿sabes? Pues creo que es consecuente con lo que están pensando y creo que es lo que tenemos que reflexionar. Entonces dices, pues voy a quitar cultura, voy a quitar, y tampoco también les molesta un ministerio de igualdad. Bueno, creo que va en la línea de lo que estábamos pensando antes. Creo que es absolutamente imprescindible seguir incidiendo en esa parte cultural, de decir que la cultura es una herramienta para hacer mejores ciudadanos. Hasta que no comprendáis esto, me parece que vamos mal, y eso todavía no lo han comprendido. Hay en la serie también un personaje trans, y bueno, se deja claro en varios momentos todo el tema de la identidad. Lo trans también ha sido uno de los debates centrales de este año. Había una intención clara de definir a ese personaje, de ponerlo también en valor, de hacer un discurso en torno a él. Bueno, no en realidad en relación con la ley trans ahora mismo, porque eso está escrito mucho antes de que saliera esto, pero efectivamente, bueno, pues luego nos come la actualidad. En Málaga hubo aplausos en la sala. Sí, hubo, claro, pues bueno, pues en la defensa que hace precisamente la Vespa de este personaje de la Sisi, ¿no? Bueno, es que creo que está expresado, o sea, que es una línea que la dice la Vespa, pero está absolutamente también ahí, sí, desde luego el autor está absolutamente, dice la Sisi es una mujer en la ficción y fuera de ella es una mujer, no hace de mujer, no se pone de mujer, es una mujer, le pese a quien le pese. Pues solo nos queda preguntaros si vuelves si hay algo para el teatro próximamente, y a ti que te queda un verano de rodaje, ¿no? Con Hildegard. Sí, estamos ahí con la peli de Hildegard, dirigida por Paula Ortiz. Y nada, empezamos a rodar a finales de este mes. Y estaremos rodando todo el veranito, así que veranito madrileño. Bueno, espero que Paula te deje comer. Sí, no, en ese no como sentido, otros. Sí. Yo he estado ahí un rato apartado desde el cierre de Teatro Kamikaze, pero Teatro Kamikaze vuelve, vamos a contar el proyecto de Teatro Kamikaze itinerante, que es, no tenemos casa propia, pero vamos a hacer casa allá donde vayamos. Me enfrento a nada menos que a un Rigoletto en el Teatro Real en diciembre.
recuperamos Jauría, que en una compañía nueva en Barcelona, y tengo en marcha la preproducción de un largo que me fascina, o sea que estoy ahí otra vez con Pedro Hernández a saco, y estoy escribiendo una serie, o sea que bueno, pues estoy ahí. Madre mía, qué de cosas, por favor. Me estoy agobiando. Te has agobiado. Me acabo de agobiar. He estado mucho tiempo retirado, me ha cundido mucho este tiempo de retiro. Pues chicos, muchísimas gracias y enhorabuena, que vaya muy bien. Muchas gracias Muchas a gracias. vosotros.